Bueno. Últimamente me está hablando el Señor y me dio esta palabra. Y la palabra es para la iglesia. Amén. Primero es para mí, porque la palabra siempre te habla a ti misma, pero después para la iglesia. Y el título que yo le he puesto es cuando la vida cristiana se convierte en una rutina. Es muy fácil. Que la vida cristiana se convierta en rutina. ¿Cierto o no cierto? En Mateo 15, 8, 9 dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina y mandamientos de hombre. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no le podemos regalar las mejores oraciones que tú quieras realizar, porque las puedes realizar, pero a Dios no lo puedes engañar. Yo no puedo engañar al Señor, porque el Señor ya sabe cómo pienso, con qué intención lo digo, a dónde quiero llegar. O sea que Dios es imposible, pero ni yo, ni tú, ni nadie. ¿Cierto o no cierto? Pero cuando el cristiano se convierte en rutina, la fe deja de ser relación viva y pasa a ser solo costumbre religiosa. No es que deje de creer, pero vive con una inercia espiritual. ¿Cómo se manifiesta esta rutina? Ora, pero sin expectativa. Lee la Biblia, pero sin dejarse confrontar. Asiste a la iglesia, pero sin hambre de Dios. Sirve, pero cansado y sin gozo. Habla de Dios más que con Dios. O sea, tú hablas mucho de Dios, pero no te paras a tener esa comunión íntima con Dios, que es lo que Dios quiere. Jesús lo expresó así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. ¿Por qué ocurre? La familiaridad. Todo se muere por culpa de la familiaridad. Puede implicar una relación cercana y sin formalidades, pero también en plural actitudes de confianza excesiva e inapropiada, que resulta incómodas, donde se pasa la confianza, donde sin querer se deja de respetar. Y es verdad, somos tan acostumbrados a venir al culto. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien. Nos hacemos a la rutina y Dios no quiere eso. Dios quiere algo más profundo. Por la familiaridad con los santos. Tú escuchas una predicación, ese tema ya lo conozco yo. Tú escuchas otra predicación, eso ya lo sabía yo. Pero en todo hay enseñanza, porque la palabra de Dios es profunda y siempre te enseña. Siempre, hasta las canciones. Las canciones en un momento dado te puede hablar lo que no te habla la palabra. Fíjate tú lo que te digo. Porque te tumba, porque te toca, porque llega a lo más profundo. Entonces la palabra es viva, siempre. Por el cansancio espiritual. Por vivir más en la obligación que en el propio amor. ¿Cierto? Por no renovar la intimidad con Dios, que es lo más profundo que tú puedas tener. Es lo más preciado que tú puedas tener. Es la comunión con Dios. El peligro de la rutina apaga el fuego, endurece el corazón y nos hace creer que estamos bien cuando solo estamos acostumbrados. Te acostumbras a venir al culto, pero Dios quiere algo más. No solamente que tú vengas, sino que tú te sumerjas en la presencia de Dios. Que vengas con hambre. No es el primer, dice, tengo una cosa contra ti, dice Apocalipsis 2:4. Vamos a tocar muchos versículos. Dice, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. No es el primer amor, es el único amor que hay para Dios. No es el primero, no es que con Dios hay primero, segundo, no, es el único. Amén. El primer amor con Dios es el amor puro, apasionado, sincero, que una persona experimenta cuando conoce a Dios de verdad, cuando su corazón es tocado por Él y responde en entrega genuina. Qué sencillez había con lo primero, cuando tú estás recién convertida, qué sencillez. Todo lo veía bien.
¿Cierto o no? En la base bíblica Jesús le menciona claramente en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque el creyente después se convierte en un segundo. Las cosas se ponen en un segundo. Y no es así. El primer amor caracteriza por la pasión que tenemos con Dios, constante de orar, de leer la palabra, de buscar su presencia, la obediencia con gozo, no por obligación. Y Dios no quiere las cosas obligadas. Dios quiere que las cosas nazcan desde tu corazón. Amén. Sensibilidad espiritual. El corazón es tierno, arrepentido y dependiendo de Dios. Porque de primera tú te lo crees todo. Y todo lo ves maravilloso. El amor sincero, sin rutina, sin religiosidad. Son testimonios espontáneos que ganas de hablar de Dios, que ganas de hablar a otras personas. Compartir tu testimonio es lo más valioso que tú puedas hacer. Si verdaderamente hay un cambio. Amén. Nos cuesta compartir cuando no hay cambios. No significa dejar de creer, sino que la fe se vuelve rutina. Se sirve a Dios sin gozo. Se mantiene la forma, pero falta el fuego en el corazón. ¿Cómo se rompe la rutina espiritual? Volviendo a la presencia de Dios. No hay otra. No al programa de la iglesia, sino a la presencia de Dios. Orando con sinceridad, no con fórmula. Leyendo la palabra para obedecerla. Ah, no, yo eso lo sé, sí es verdad. Yo ya escuché de esa sí, lo conozco. No, es mucho más. Es mucho más. Leyendo la palabra para obedecerla, no solo para saberla. Pidiendo al Espíritu Santo que avive el fuego en nuestros corazones. En 2 de Timoteo 1:6 dice, aviva el fuego del don que está en ti. Ahora, en la Biblia habla varias veces de que el pueblo de Dios se enfrió. ¿No te pasa algo anormal? ¿Qué cabezota es el ser humano? Somos muy tercos. Sabemos la verdad, pero buscamos atajos. Saben la palabra, pero no la hacen. Y eso es un delito delante de Dios. Gordísimo. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios te lo cuenta como pecado. Es así. En la Biblia habla varias veces de que el pueblo de Dios se enfrió espiritualmente, es decir, perdió su amor. Obediencia la perdió y dependencia de Dios. Esto ocurrió en distintos momentos de la vida. De la historia. Israel en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel fue el principal ejemplo. Se enfrió cuando dejó el primer amor por Dios y cayó en la idolatría. Qué fácil es caer en lo que tú dices, yo eso jamás. Yo eso nunca lo haré. Yo eso, conmigo eso no va. Qué fácil es caer. Porque caes. Porque ese es el plan estratégico que traza el enemigo para hacerte caer. Tú no caes de hoy para mañana. Cuando tú caes ya hace rato que tú has caído delante de Dios. Pero somos los últimos en enterarnos. Se enfrió cuando dejó el primer amor, cayó en la idolatría, se conformó con la religión sin obediencia. Se conformó con eso. Este pueblo de labios me honra. Podemos aprender a orar. Podemos aprender a saludarnos. Podemos aprender textos de la palabra. Si los textos, si la palabra no se internaliza en lo más profundo de ti, no vale para nada. La palabra tiene que estar sentada dentro de ti. Porque el enemigo está como león rugiente, buscando que tú bajes la guardia para ir a por ti. Es así. Y bajamos la guardia tan fácil. Nos despistamos tan rápido. Son como los GPS, como no lo actualice, ya no sabe dónde está la calle. Y como ya dependemos de la esclavitud, de lo que nos han mandado en este mundo, pues así vamos. El pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En Oseas 4:6
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo nos va a faltar conocimiento ahora a nosotros? Con la abundancia de palabras que hay, con la cantidad de fórmulas que hay para escuchar la palabra. Si la quieres en audio, en audio. Si la quieres con una voz más bonita, con una voz más bonita. Si la quieres de mil formas. Es que no tenemos excusa delante de Dios. Ninguna excusa. Dios lo llamó muchas veces al arrepentimiento por medio de los profetas. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la iglesia de Éfeso, Jesús mismo habló de una iglesia que se enfrió espiritualmente. Te estoy hablando de una iglesia. No te estoy hablando de la gente que están pasando por ahí enfrente. Te estoy hablando de la iglesia, porque el mensaje va a la iglesia. La iglesia se enfrían así de un momento a otro. No, ya hace rato que empezó a trabajar el enemigo en cada uno de nosotros. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En Apocalipsis 2:4. No era una iglesia falsa, pero había perdido la pasión y el amor y la intimidad por Cristo. Cuando tú pierdes la pasión, tú pierdes el interés. Cuando te da igual venir que no venir, cuando tú pierdes esa gasolina, tú no vas a ningún lado. Tú no vas a ningún lado. Cuando tú pierdes ese pellizquito que te... El culto, cuando tú pierdes esa esencia, tú no vas para ningún lado. Vamos a hacer como esos barcos que se sueltan en la mar y termina donde nadie espera. Porque no lleva brújula, no lleva guía de camino, no lleva nada. No es una iglesia falsa, pero había perdido la pasión. La iglesia de la Odisea, otro ejemplo claro de enfriamiento espiritual. No eres frío ni caliente. Eres un pasota, como diríamos hoy en día. No eres frío ni caliente. Pasa del tema. Pasa, te vomitaré de mi boca. A ti no te puede dar igual la palabra, ni el mensaje, ni la iglesia. Así que estuviéramos dos personas, no te puede dar igual. Es que no te puede dar igual. Porque tú no vienes a verme a mí, ni yo vengo a verte a ti. Venimos a adorar al gran rey. Venimos a darle culto al Dios Todopoderoso. Venimos porque la palabra de Dios dice: no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Porque es necesario que este mundo se entere que hay una iglesia con gente que le ama y que la adora desinteresadamente. Amén. No eres frío ni caliente, por cuanto eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué cosa más desagradable? Son los vómitos. Súper desagradable. Y huele de mal. Pues igual somos los cristianos cuando nos apartamos de la verdadera fuente de vida, que es Cristo. Es una iglesia acomodada, autosuficiente, pero espiritualmente pobre. ¿Cómo tú a veces te piensas que eres autosuficiente para poder caminar, hacer, emprender, actuar, si tú dependes de Dios? Si es que dependemos de Dios. Si tú estás bendecido es porque Dios te ha querido bendecir. Si tú gozas de salud es porque Dios te ha querido dar salud. Y si estás pasando una crisis, Dios te da la paz para pasar el desierto. Ese es el Dios que creemos. Amén. Buscando la comodidad más que la voluntad de Dios. Es increíble. Pero así somos todos nosotros. La advertencia para todos los tiempos. Jesús advirtió que antes del fin muchos se enfriarían. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Este texto me lo ha regalado el Señor a mí, así. Porque te hacen daño, porque sufres, porque esto, porque lo otro, porque no responde. Y el Señor te dice, por haberse multiplicado. Pero yo digo, no, Señor, no voy a buscar la maldad de nadie. Yo tengo que mirarte a ti. Y si tú pones la mirada en los ojos del Señor Jesús, tú no te hundes. Tú no te hundes. Nada más que Pedro quitó la mirada de Jesús, se hundió. Pero yo te desafío a que andes por el mar en que sea un paso, ni medio das. Pero nos desafía a pensar y a creer que mientras que yo ponga al Señor por primero
en lo primero de mi vida, cuando yo le mire a sus ojos, no seré movida jamás. Es así. Esto no fue para Israel, a las iglesias antiguas, sino es una advertencia para hoy. Es para hoy. Es para que entendamos y comprendamos que la palabra de Dios tiene que ser lo primero para nuestras vidas. Que los cielos, la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Tenemos que entender que los principios de la palabra son los que nos tenemos que mover. No por las modas que entre hoy y mañana entra por otro lado. No, el evangelio es eterno, es el mismo. No hay modas. Amén. El pueblo se enfría cuando se pierde la comunión con Dios. Se sustituye la relación por rutina religiosa. No podemos vivir en una rutina. Tu vida tiene que ser avivada. Tu fuego tiene que ser encendido. Amén. Se tolera el pecado. Date cuenta que cuando tú toleras una cosa y tú toleras otra cosa y tú toleras otra cosa, cuando te das cuenta estás defendiendo lo que no se puede defender. Porque ya la ceguera vino otra vez a tu vida. Y no hay discernimiento. Se deja adorar y se deja de obedecer. Pero Dios siempre llama a un avivamiento. Dice, vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. En Malaquías 3:7. Es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que está esperando el Señor? Que nos volvamos a Él. Que nos volvamos de verdad. Que nos volvamos a Él. Hay principios bíblicos y prácticos para avivar una vida. Una iglesia nunca son fórmulas humanas, sino como respuesta a la obra del Espíritu Santo. La iglesia nunca puede ser un club social. Jamás. La iglesia es la iglesia de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Y Dios le manda salud y vida al cuerpo de Cristo. Y cuando tú estás juntado, bien unido al cuerpo de Cristo, a ti te viene salud a tu cuerpo. Nunca Dios va a bendecirme un brazo si se despega de mi cuerpo. Se moriría con gangrena. Y cuando nos separamos, nos volvemos así, apáticos. Vemos las cosas diferentes. Vemos las cosas que no te das cuenta. Y cuando tú te das cuenta, ya lo perdiste todo. Si el Espíritu Santo no enciende el fuego, no hay quien lo encienda. Se puede encender fuego, pero fuegos extraños. Y ese no llega ante Dios. Hay un secreto para avivar una iglesia, para avivar una vida. Hay un secreto, es el único: volver al primer amor. No hay otro. Es que no hay otro. No hay fórmulas mágicas. No existe. Existe la rodilla y la oración. Y no hay más. Existe la honestidad. Existe la sinceridad. Existe el que tú le digas al Señor: no estoy bien. Yo necesito un cambio. Yo necesito renovar mi mente. Yo necesito cambiar mis prioridades. Estamos tan centrados en los problemas que nos rodean, que todos son de ley. O sea, que no estoy desacreditando que tus problemas no tengan importancia. Las tienen. Pero lo más importante es buscar a Dios. Y todas las demás cosas te vienen solas. Es que no nos enteramos. Es que no nos enteramos. Que sin Él no funcionamos. Y tú ya llevas X años y tú no tienes, ni puedes ir marcha atrás. Porque están esperando principados para venir a destruirte. Tú ya no tienes tú ya no puedes ir marcha atrás. Tienes que seguir hacia adelante. Porque la victoria es nuestra. Porque tenemos una victoria delante de nosotros. Porque Cristo pagó por nosotros. Y pagó por todas nuestras necesidades. Pedro, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El avivamiento comienza cuando Cristo vuelva a ser el centro, no la rutina. Cuando tú dices: no me da tiempo, pero dejo de hacer esto para ir al culto. Eso es avivamiento. No le des la sobra a Dios. Porque Dios a ti no te necesita. Yo necesito a Dios.
Amén. Dios sin mí sigue siendo Dios, como siempre hemos dicho. Pero yo sin Él no soy nada. No sé tú. Tú quieres que marchen las cosas bien. Tú quieres que Dios ponga un cercado de protección sobre tu vida. Del Salmo 91 es muy bonito. Pero tú tienes que conocer la palabra de Dios y meditar la palabra de Dios, internalizar la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fantástico. Pero es tu pastor. ¿Tú te estás dejando pastorear? ¿O tú haces lo que te conviene? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios, amén. Pero que sea tu pastor. Amén. Es así. Amado, amamos más la obra que al Dios de la obra. Mira, todo en un momento dado hablamos de Dios. Y a lo mejor ninguno tenemos una comunión con Dios como Dios quiere. Y yo no digo ya que tú hables o dejes de hablar. Es que tú tienes que despertarte y tener una comunión con Dios como Dios quiere. Amén. Porque es algo personal, intransferible. Es algo mío. Yo soy la que tengo que tener la comunión con Dios. Y cuando yo tengo la comunión con Dios, todas las cosas las veo después diferentes. Pero si yo no estoy bien, nada lo voy a ver bien. Entonces, ¿de qué depende? ¿De lo que me rodea o de mí misma? Soy yo. Porque Dios te capacita, Dios te da la paciencia, Dios te da el freno, te da los frutos del Espíritu cuando tú los cultivas. Si no, no. Entonces el creyente no es que tú conozcas, no es que tú aprendas. No, de nada te vale aprender, saber, si no lo practicas. Si no lo vives. El evangelio son experiencias personales. Son experiencias que tú tienes que tener con el Todopoderoso. Es una relación genuina con Dios. Es una intimidad que tú tienes que tener con Dios. Si tú no tienes una relación, una intimidad con Dios, es imposible. Es enamorarte de Él. Es querer agradarle a Él. Es quererle servir a Él. El cristiano necesita eso. Todos caemos en el error de querer trabajar para la obra y olvidamos al Dios de la obra. Porque tú puedes trabajar mucho, pero si no lo haces como hay que hacerlo, es para nada. Entonces yo quiero que tú despiertes tus motivaciones correctas delante de Dios y te des cuenta de que ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento pudieron sobrevivir a espalda de Dios. Imposible. Y primero es Dios en la obra. Segundo es Dios en la obra. Tercero es Dios en la obra. Y Dios es Dios en la obra. Es el centro de mi vida. Es el centro para todo. Oración que clama y que no cumple. Si se humillare mi pueblo, es tremendo el versículo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si sin conversión, sin arrepentimiento, Dios no perdona. No es por nada, porque tú te tienes que arrepentir de lo que te tengas que arrepentir. Sin conversión, sin arrepentimiento, Dios no perdona nuestros pecados. Si no nos perdona, no podemos sanar en nuestra tierra. Primero es humillarte, invocar el nombre de Dios, buscar el rostro de Dios, convertirnos de verdad y dejar los malos caminos. Una vez le dije hace mucho tiempo a una persona que ya no está con nosotros: bueno, pero a ver, lo que tú me estás ofertando no es un pecado, vale, de acuerdo, vas a dejar de venir por esto. Pero es que eso, yo no lo veo que te lo haya presentado el Señor. Porque si te apartas y ya no vas a poder venir por esto, que no era malo, no era un pecado, a ver si me entiendes, vas a terminar enfriándote. ¿Quién se mantiene sin estar cerca de la hoguera? Nadie. Nadie. Tú te mantienes caliente porque estás cerca de la hoguera. Tú te mantienes caliente porque estás delante de la presencia de Dios y lo buscas.
Y Dios enciende y mantiene el fuego encendido. Porque si no, se convierte en fuegos extraños. Y los fuegos extraños Dios no lo aprueba. Una cosa que tiene el Señor es que no tapa los fallos de nadie. Si yo tengo un fallo, Dios me va a destapar si no me corrijo a tiempo. Porque Dios no tapa el fallo de nadie. Tarde más o tarde menos, Dios me llama al orden. Y Dios nos llama al orden. Claro que sí nos llama al orden. Porque como hijos suyos nos disciplina. Y como hijos suyos nos corrige. Y como hijos suyos nos endereza. Y como hijos suyos nos encausa. Como hijos suyos. Porque somos sus hijos. Y es necesario. Es necesario. Yo soy una abuela consentidora. Puedo malcriar a mis nietos. Pero Dios no va a malcriar a ninguno de sus hijos. Nunca. Sabe perfectamente cómo encaminarnos. Sabe perfectamente cómo llevarnos. Así que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Él no va a oír si antes no hay los requisitos anteriores. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra en aquel entonces era súper importante, porque la tierra te producía el bien que tú necesitabas para mantenerte, para sustentarte. Se puede aplicar, Dios bendeciría tu trabajo, Dios bendeciría tu negocio, Dios bendeciría tus manos para trabajar, Dios va a bendecir tu salida, tu entrada. Me encanta el capítulo de Deuteronomio. Bendecirá todo, hasta la artesana de amasar. Pero también lo puede maldecir. Pero no, Él no quiere hacer eso. Él quiere bendecirnos, prosperarnos, guardarnos. Las iglesias avivadas oran con hambre, no por compromiso. La iglesia tiene que despertar a adorarlo con profundidades. Amén. Para que la alta presencia que es la Shekinah se moviera en la iglesia. Esa alta presencia que recibieron los sacerdotes, que cuando entraron no podían entrar y cayeron todos. Esa alta presencia está a nuestro alcance, porque el Espíritu Santo está todavía aquí con nosotros. Depende de nosotros. Oración de arrepentimiento, oración de clamor, oración de perseverancia. Tenemos que ser perseverantes. Y contratiempo tenemos todo el mundo. El jueves me venía para el culto, se complicó todas las cosas, ya después lo cuento. Y no pude venir. ¿Me entiendes? Porque claro, el enemigo no quiere. Gracias a Dios que hay un remanente que se siguen juntando y siguen tirando para adelante. Así que donde hay oración encendida, hay fuego espiritual. No hay hambre por la palabra, no hay presencia. Dios no me va a visitar si yo no tengo hambre por Él. Dios no va a venir a nuestro encuentro si tú no lo buscas de corazón. Tenemos que tener hambre por su palabra, hambre por la palabra viva. Como decía, ¿no ardían nuestros corazones cuando caminaba Jesús hablándole? Porque donde está la presencia de Dios, se nota. La presencia de Dios tiembla a la tierra, a la presencia de Dios. El avivamiento no se sostiene con emociones, sino con palabras reveladas. La presencia del Señor no es, uy, que me pelo los pelos de punta. Uy, no. La presencia de Dios es mucho más profunda. Es mucho más profunda. Conocer a Dios es algo más profundo. Es pegarte a Él. Es ser honesto con Él. No solo leer la Biblia, es dejar que la Biblia nos lea a nosotros. Y cuando tú lees la Biblia y te confronta, hacer cambios. Amén.
a hacer cambios. Porque la palabra es para ayudarnos. La palabra está puesto lo bueno y lo malo. Lo bueno para imitarlo y lo malo para decir, le pasó a fulanito, tú no vas a ser más fuerte. Retírate. Amén. Santidad sin legalismo. Sé santo porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. El fuego del Espíritu no se mezcla con pecados tolerados. El fuego del Espíritu Santo es algo puro. Es algo que quema, que quita. Es algo que te confronta. Es algo que te cambia por dentro. ¿De qué me vale que tú me hagas caso, tú cambies tu aspecto? Bueno, con muchas iglesias no se pintan la ropa. ¿De qué vale eso si por dentro no has cambiado? No vale para nada. El corazón es lo que hay que cambiar. Y el corazón no lo cambia nadie. El corazón lo cambia el que está arriba. Jesucristo es el único que puede cambiarte. Podemos aprender a peinarnos de una manera, vestirnos de una manera determinada, pero eso no cambia. La santidad es algo más profunda. Es algo por dentro. Y cuando tú lo tienes por dentro, se refleja por fuera. Es la verdad. Lo otro son normas y dogmas que no vienen en la palabra. El fuego del Espíritu Santo no se mezcla con pecado tolerado. No, dice, pero sí corazones rendidos. Ahí es donde empieza Dios a trabajar. No apariencia, sino transformación. Tenemos que estar unánime. Tenemos que estar todos juntos, todos a una. Tenemos una semana de ayuno y de oración esta semana. Y tenemos que estar todos a una, pidiéndole al Señor que haya un cambio. Yo necesito un cambio. Una renovación. Que Dios encienda el fuego de su Espíritu en mi vida. Que Dios rompa todo lo que a Él no le agrada y ser transformado a través de su palabra. El enemigo es especialista en ponerte estrés, en ponerte agobio, en ponerte como muy de moda. Tenemos el cortisol por lo alto. Mira, la paz de Dios inunde nuestros corazones. Porque es la paz de Dios. Y hacer las cosas todo en paz y en bendición. Eso no tiene precio. Tenemos que ser genuinos, perseverantes. El Espíritu Santo desciende donde hay unidad, no competencia. Amén. Porque trabajamos para el mismo dueño, que es Dios. No puede haber rivalidades, ni celos, ni orgullo. El avivamiento se apaga con la murmuración, con el orgullo y con la división. Eso apaga el avivamiento. Salte de todo lo que sea murmuración, salte de todo lo que sea orgullo y salte donde haya división, porque ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Se aviva con honra y con perdón. Ese es. Tan fácil vivir tu vida sin complicarte con nada más. Tan fácil. ¿Qué te importa fulanito ni setanito? Vive tu vida. Y punto. No lleves carga que nadie te pone. Porque esas cargas no te las pone Dios, te las pone el enemigo para hundirte. Tú no puedes cambiar a nadie. Ya hace años que aprendí eso. Hay un refrán que dice el mundo: genio y figura hasta la sepultura. Mentira, hasta que llega Cristo. Y cambia, y transforma. Transforma las vidas, transforma el corazón, transforma la mente, transforma en dulzura. El amargamiento se vuelve en dulzura. Cambia cuando viene la esencia del Espíritu Santo. Cuando viene la persona del Espíritu Santo a tu vida y empezamos a crecer a la estatura y medida de nuestro Señor Jesucristo. Cambia el ser humano. Todos somos amoldables cuando nos dejamos mordear. Pero nunca vas a cambiar si tú no quieres cambiar. Jamás. ¿Recibiréis poder? Pues claro que sí, cuando venga el Espíritu Santo. Una iglesia avivada depende solamente del Espíritu Santo. No depende de los talentos. No son los talentos los que nos mantienen.
son el Espíritu Santo. Amén. Dones en operación, sensibilidad a su voz y libertad con orden. Eso es lo que Dios quiere. Pasión por las armas. Ya sabemos que no vemos nadie perfecto, pero Dios te tiene que dar carga por el que esté pasando, dolor por el que está sufriendo. Amén. Sin meternos en sus vidas, pero orar unos por otros. Cuando la iglesia se enciende, el mundo lo nota. Amén. Y tus familiares lo notan. Cuando hay un cambio, lo cambia. Evangelismo con amor, con pasión real y testimonio visible. Alabanza que abre los cielos. Dios habita en medio de la alabanza. La alabanza no es relleno del culto, es arma espiritual. Son golpes de guerra que sale de Dios. La alabanza, no para lucirse, sino para exaltar a Cristo. El avivamiento no se propaga, se provoca cuando Dios encuentra corazones rendidos. Depende de ti, depende de mí. ¿Qué tal lo buscamos? ¿Y con qué profundidad y honestidad lo buscamos? Depende de ti, depende de mí. Es así. Como iglesia, nuestro lema, que es príncipe de paz, deberíamos de transmitir paz allá donde estemos. Amén. ¿Sabe por qué me gustó tanto ese lema? Y lo vimos bien en oración. Porque sin la paz de Dios yo no sirvo para nada. Y Dios es príncipe de paz. Y es fabuloso cuando viene la paz a tu corazón. Es fabuloso cuando la paz te inunda. Aunque las circunstancias estén por medio, pero Dios te da una paz sobrenatural. Y eso tú no lo puedes conocer si tú no conoces a quien te da la paz. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y seguiremos hacia adelante. Pero tenemos que motivarnos a buscarlo genuinamente, de verdad. Sino cristianos con corazones encendidos tenemos que ser. La rutina se vence cuando recordamos por qué y para quién vivimos. Es un deber. Es un deber de venir a su casa. Es un deber prepararnos. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Está en el culto un domingo? ¿Venía a un estudio? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto más Dios te da a ti? Aparte de todo que tú vengas o que dejes de venir, es que tú tienes que tener una relación genuina con Dios. Tú tienes que ponerlo lo primero en tu vida. Y no permitir que el enemigo venga a apagar y a soplar el fuego que Dios quiere encender en tu vida. No se lo permita. Porque esas son las armas del enemigo que quiere hacer con nuestras vidas. Querernos apagar, querernos destruir, vernos destruidos. Y eso no es la voluntad del Señor para ti y para mí. Dios quiere que enciendas el fuego del Señor. Dios quiere encenderte y que tú seas testimonio a este mundo. Que hay un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que transforma, un Dios que sana, que liberta, un Dios que transforma. Y ese es el Dios que predicamos. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que la palabra haya llegado a tu corazón. Ya hemos podido emitir en este domingo, hemos tenido 2 domingos problemas técnicos y no se ha podido emitir. Que el Señor bendiga a cada uno.